Bueno, buenos días. Mi presentación, como comentó el doctor Arredondo, tiene como título la producción de biodiesel a partir de aceite de grilla por vía catalítica sólida. Aquí están los integrantes, bueno, aquí está el número de proyecto que fue financiado en el 2021. Los integrantes, todos somos aquí de la Facultad de Ciencias Químicas. Y aquí fue una estudiante que a raíz del desarrollo y participación de este proyecto realizó su tesis de licenciatura. Bueno, la introducción, la presentación voy a empezarla con una introducción como antecedentes. Como bien sabemos, pues es una prioridad mundial la problemática del cambio climático, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, que son emitidos a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Entonces, bueno, está ya más de decir que se requiere ya una transición energética, ¿sí? Y en este sentido, de nuevos combustibles líquidos limpios. En ese sentido, México firmó un acuerdo de París con miras de reducir ese impacto climático producido por esos gases en los próximos años, teniendo un compromiso, hasta donde yo sé, se mantiene el 35% de reducir los gases de efecto invernadero para el año de 2030. Entonces, bueno, pues se esperan nuevos proyectos de energías limpias para ir a la transición de la descarbonización y ayudar a México a experimentar una nueva transición verde. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que quiero dar mención es que, bueno, se está haciendo un ciclo de carbón. ¿Por qué? Porque, bueno, una energía limpia, ¿en qué sentido? Bueno, vamos a partir, por ejemplo, del aceite de guerrilla y ya, por la reacción de transesterificación se va a producir el biodiesel. Ese biodiesel igual se va a quemar y va a producir también gases de efecto invernadero, pero es limpio desde el sentido de ciclo del carbono. O sea, el CO2 que se emite, ¿sí? Pues ese CO2 se va a adaptar o lo va a absorber la planta por el proceso de fotosíntesis y generar el oxígeno. Entonces, a grandes rasgos, pues ese sería el ciclo del carbono y la emisión de carbono es cero. Entonces, bueno, los resultados más relevantes del proyecto son los siguientes. En la parte de aspecto innovador fue primero diseñar y sintetizar un catalizador, ¿sí? Como se mencionó, vamos a producir biodiesel, o se produjo biodiesel a través de vía catalítica sólida. Entonces, los catalizadores que ya están reportados son tipo hidrotralcitas, que son de estas estructuras laminares de aluminio magnesio. Sin embargo, nosotros sustituimos el magnesio, aunque tenga una fuerza básica menor, ¿sí? El zinc aluminio, que bueno, este punto es importante porque es la parte de la actividad, los sitios activos donde sucede la transformación. Aunque disminuya, tenemos ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, que al sustituirlo con zinc no se lixivia durante las condiciones de operación de reactor, es decir, que no se va desgastando esta estructura. Esa es la principal ventaja de sustituir el zinc por el magnesio. Otro que se encontró con el desarrollo de esta investigación fue las condiciones para activar ese catalizador, y que fueron a 200 grados centígrados. Esa es la temperatura para generar los sitios activos, que son los sitios ácidos y los ácidos bases de Lewis, y también la estabilidad de la reacción. Y el punto más relevante del aspecto innovador desde el punto de vista del diseño del catalizador es que
dopamos a estas estructuras con calcio y no hay ningún estudio reportado sobre eso. ¿Sí? Entonces, ya una vez que se diseñó el catalizador, pues se procedió a la síntesis, ¿no? Aquí también parte del proyecto, los objetivos fue la estandarización del método de la extracción del aceite de la semilla de higuerilla. Y aquí a grandes rasgos están los pasos, ¿no? El pelado, la maceración de la semilla, ¿sí? La extracción, ¿sí? Del aceite de la semilla por medio de solventes. El método es extracción sólido líquido asistido por ultrasonido. Un baño de ultrasonido, filtrado, ¿sí? Un rotovapor y ya se extrajo el aceite. Sí, se centrifugó y finalmente tuvimos el aceite, que es nuestra materia prima. Se procedió a caracterizar ese aceite, ¿sí? Las características físico-químicas más relevantes pues, son las que se presentan en esta tabla. Se comparan con otras referencias, de tal suerte que estamos, ¿sí? Dentro de los rangos que se han reportado, ¿sí? Utilizando pues, también el aceite de higuerilla. ¿Sí? Aquí hay un punto importante para la reacción de transesterificación es fijarse en el índice de acidez, que está asociado a los porcentajes de ácidos grasos libres. Esto tiene que tener un valor menor de 2 para que nada más se utilice un proceso en una sola reacción de transesterificación, ¿sí? Y lo cual se cumplió. Si esto fuera mayor, se necesita un proceso previo, ¿sí? Para generar los ácidos grácidos para generar el biodiesel. Pero en este caso se cumplió que estuvo en el rango del 2% y ya se procede en un solo lote, en un solo reactor, la reacción de transesterificación. De ahí, bueno, ya tenemos, se hizo muchas series de caracterizaciones, pero de las más relevantes fue la caracterización de XPS. Aquí en XPS se sintetizaron 4 catalizadores, el blanco, que es la hidrotalcita sola, y las que se fueron dopándose con calcio, ¿sí? Esta es con la relación molar de calcio con respecto al zinc. Bueno, aquí el punto importante es esto, la relación de sitios ácidos bases de Lewis y los sitios básicos de Bronsted. Esto, que finalmente son los sitios activos donde se va a llevar a cabo la transesterificación. Vemos que, bueno, aquí les indico que el catalizador más activo fue el de calcio 0.03. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que la relación entre esos sitios, entre los sitios de Lewis y de Bronsted, ¿sí? Fue el que tuvo mayor, ¿sí? Entonces, eso nos indicó que ese parámetro es fundamental para interpretar la actividad de estos catalizadores. Otro punto importante a destacar fue la formación de la especie hidrocinta, que es aquí, que también esa especie forma estos sitios ácidos de Lewis y de Bronsted. Vemos que cuando se dopa con calcio, independientemente de la cantidad, incrementa notablemente con respecto al catalizador que no está dopado. Entonces, esos son dos aspectos muy fundamentales para, como lo digo aquí, lo anterior influyó en el desempeño de la reacción de transesterificación del aceite. Aquí se evaluó la actividad del catalizador más activo, que fue el dopado con 0.03, y vemos la constante cinética con respecto a otros trabajos reportados con sistemas similares, pero con dopados con otros elementos como circonio y cerio, que son elementos pues, muy caros, ¿sí? En comparación al calcio. Y vemos pues que con respecto al que no tienen dopamiento, 140% mayor de actividad. Entonces son montonales más del doble,
y con respecto a los que están reportados con elementos de circonio y cerio, pues de un 50-80%. Entonces, son resultados muy prometedores, ¿sí?, para seguir desarrollando. El catalizador mostró una gran actividad. Las condiciones óptimas que se encontró en este trabajo fueron que el catalizador con un dopamiento de 3%, una relación aceite-etanol de 1 a 30, la reacción a 200 grados centígrados y 2 horas de reacción. Finalmente, se evaluó las características físico-químicas del biodiesel obtenido. Aquí tenemos todas estas propiedades, ¿sí?, el método que se utilizó y la comparación con el estándar europeo, el N14214. En la mayoría estamos dentro de los rangos, pero en dos propiedades estamos fuera del rango. En la viscosidad cinemática, que estamos, pues sí, por encima, 14 a un rango de máxima de 5, y el otro rango que estuvo fuera fue el número de cetano, donde piden mínimo 51 y estamos en 30. Entonces, una alta viscosidad contribuye a una combustión incompleta y por otra parte un número bajo de cetano causa un retraso en la ignición del combustible, generando una combustión ineficiente. Entonces, conclusiones ya del proyecto, desde el punto de vista del dopamiento del catalizador con calcio, se formó sitios pares ácidos de Lewis y básicos de Bronsted, se incrementa la basicidad total de los materiales, previene el lixiviado del material en medio de la reacción, punto muy importante para el desempeño del catalizador, y la formación de esa especie de hidrocinta que impacta positivamente en el desempeño catalítico. Y como segundo punto, pues no es un biodiesel que se pueda utilizar directamente por esos dos parámetros que estuvieron fuera de rango, que fue la viscosidad y número cetano, pero se puede usarse como blenden o mezclas con petrodiesel o diésel fósil. ¿Ok? Entonces, el impacto a la sociedad se emplea una materia prima de segunda generación que no es comestible, como fue la higuerilla, una planta que tiene capacidad de adaptarse a una gran variedad de condiciones climáticas, y el biodiesel obtenido se puede utilizar 4:1. Entregados del proyecto, formación de recursos humanos, manuales de extracción, manuales del proceso de extracción, del sistema de reacción, artículo de investigación, una revista indexada, y ahorita se envió a una revista de JCR, y los mecanismos de transferencia se vinculó con la empresa Fuel Flex México en una plática, en un curso, y también con el NIFAP, también con una plática. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Gracias. pasaremos a la sesión de preguntas. Hay que tratar de... Hay ya acercamientos en donde nos están comprometiendo de ir ya en un banco automotriz, ir ya procesando este biodiesel para ver su desempeño ya en un motor, ¿sí? Y principalmente ese fue el impacto más grande que se tuvo con esa empresa. Mi pregunta es, ¿ya se hicieron las pruebas directamente, como usted lo menciona, con un motor, o están en proceso para ver cuál es la reacción, si es efectible o no para el uso diario prácticamente? Estamos ahorita empezando a realizar esas pruebas, ya con el antecedente que no va a ser directo con el biodiesel, como lo acabo de mencionar, sino buscar el porcentaje de mezclas óptimas, ¿sí? Entonces se está trabajando en eso, apenas se está desarrollando esa parte. ¿Alguien más? Muy bien, pues agradecemos la participación del doctor. Muchas gracias.